Buenas noches, tutor y compañeros del curso Software para Ingeniería. Mi nombre es Jaime Andrés Pimentel y me encuentro en el programa de Ingeniería Electrónica. Como pueden observar, aquí tenemos el programa ETSILAB instalado, con el cual vamos a realizar los ejercicios propuestos en la guía de actividades. Bueno, el primer ejercicio es el manejo de números enteros, que dice: asigne a una variable el valor de una resistencia en unidades de ohmios y conviértala a unidades de miliohmios y megaohmios. Bueno, para el desarrollo de este punto, lo que hicimos fue asignar una variable R por medio de input y pedimos que el usuario ingrese un valor de la resistencia y aclaramos que ese valor debe ser en unidades de ohmios. Para arrojar el resultado, pues hacemos las fórmulas matemáticas. Para eso hay que tener en cuenta cuántos ohmios hay en un miliohmio y cuántos ohmios hay en un megaohmio. Y después, por medio de la variable de diff, arrojamos el valor en miliohmios y arrojamos el valor en megaohmios. Y podemos observar que diff y ponemos las variables que asignamos a las fórmulas. Lo anterior fue por la parte de programación de los códigos. Ahora vamos a ver cómo lo interpretaría el usuario. Entonces aquí dice: ingrese el valor de la resistencia en unidades de ohmios. Entonces, un ejemplo, vamos a meter que es una resistencia de 10 ohmios. Le damos enter y de una el programa nos va a arrojar el valor en miliohmios, que es este, y el valor en megaohmios, que es este. Listo. Para el segundo punto es el manejo de números reales, donde piden que asigne a una variable el valor de la capacidad de almacenamiento de un disco duro y calcule su valor en unidades de bytes y kilobytes. Bueno, en cuanto a la programación, asignamos una variable b. Por medio de input pedimos al usuario que ingrese la capacidad de almacenamiento en unidad de bits. Luego, pues aplicamos la fórmula. Hay que tener en cuenta que un bytes tiene 8 bits. Entonces aquí hacemos la fórmula y aquí tenemos que hacer también la fórmula para kilobytes, porque el ejercicio nos pide que esos bits los arroje el programa como bytes y como kilobytes. Entonces acá por medio de diff arrojamos el valor de la capacidad ya con las unidades cambiadas. Y aquí this byte, o sea, el valor que yo ingrese por bits, el programa me lo arroja para bytes, y lo mismo para kilobytes. Ya en la parte del funcionamiento del programa, pues el programa nos pide: ingrese la capacidad de almacenamiento en bits, o sea, en unidad de bits. Entonces supongamos que esta capacidad de almacenamiento es de 40 bits. Entonces acá, al hundirle enter, el programa lo que hace es arrojar esa misma capacidad de almacenamiento, pero por decir así, en diferentes unidades. Aquí me la arroja en valor de bytes, que es 5, o sea, 40 bits es igual a 5 bytes. Y el valor de kilobytes, que es igual a 0,005, podríamos decir. Y ese sería el funcionamiento del programa. Bueno, el tercer punto es acerca de manejo de vectores, y dice: leer el valor de un ángulo en notación decimal y almacenar en un vector de orden 3 el valor de dicho ángulo, pero en notación sexagesimal. En la primera celda del vector debe ir los valores en grados, en la segunda celda en minutos y en la tercera celda en segundos. Bueno, para el desarrollo de este punto, pues ya podemos observar que es un poco más complejo, porque no es simplemente conversión de unidades, sino que hay que tener en cuenta un procedimiento. Entonces, a continuación voy a explicar primero cómo es el procedimiento de pasar de grados decimales a grados sexagesimales. Entonces acá tenemos este valor que está en grados sexagesimales, que es 27,3265 grados. Entonces, para pasarlos a grados, minutos y segundos, la parte entera son los grados. Para sacar los minutos, simplemente a la parte decimal le quitamos el 27 y le ponemos 0 con la misma parte decimal y lo multiplicamos por 60. Eso nos arroja el siguiente valor, 19,59. Entonces, este 19 es los minutos. Como podemos observar, nos sigue quedando una parte decimal, entonces a este le restamos la parte entera y nos quedaría 0,59 y lo multiplicamos por 60.
y esto nos da igual a 35,4 que serían los segundos, y ya estos valores los reemplazamos, 27 grados, 19 minutos y 35,4 segundos. Listo. Ya entendiendo el procedimiento que se debe hacer, ahora tenemos que pasar ese procedimiento a la programación para poder generar el programa. Entonces primero asignamos las siguientes variables. La variable O, que por medio de input pedimos que ingresen el valor del ángulo. Ese valor del ángulo, pues vamos a trabajar un ejemplo con este mismo ángulo que acabo de explicar. Luego sacamos la variable A. Entonces sería, por medio de input pedimos al usuario que ingrese la parte entera del ángulo, que en este caso sería 27. Luego, con la variable B pedimos al usuario que ingrese los dos primeros números decimales, que sería un ejemplo 32. Luego, por medio de la variable C pedimos al usuario que ingrese los dos últimos números decimales, que en este caso sería 65. Listo. Como había dicho antes, el primer número son los minutos, entonces ese número se deja quieto. Y acá tenemos que restarle la parte entera para que nos quede 0,3265. Eso hice yo acá. Entonces asignamos una variable y a la cual le vamos a restar O, que es el ángulo, menos A, que A es la parte entera. Entonces esto nos garantiza que por lo menos en este ejemplo me dé 0,3265. Ese 0,3265 acá se multiplica por 60. Por 60 para que nos dé 19,59. Y por medio de la función predeterminada floor, como se diga, por medio de esta función lo que hace es que aproxima al entero mínimo, al entero próximamente inferior. Entonces acá, como es 19,59, por medio de esta función predeterminada lo que hace es que me lo va a dejar en 19. Y ahí ya tendría el valor de los minutos. Ahora, para poder sacar el valor de los segundos, tengo que dejar sin la función predeterminada floor, lo tengo que dejar, entonces creo otra variable minu, que es exactamente la misma operación, que es y por 60, ese me da 19,59, pero a este número también le tengo que restar la parte entera, que sería el 19. Entonces acá sería z, que sería otra nueva variable, y a esta le resto la variable minu, que es esta 19,59, le resto la variable minutos, que es el 19. Entonces 19,59 menos 19 me da 0,59. Este 0,59 lo multiplicamos por 60, que aquí este 0,59 en este caso yo lo llamé, ese 0,59 es z. Entonces para sacar segundos es igual a z, que es 0,59 por 60, y eso da igual a los segundos, que en este caso serían 35,4. Listo. Ahora ya teniendo esto tenemos que asignarlos a un vector. Entonces ese vector le pongo el nombre de sexagesimal, porque me va a dar el valor decimal a sexagesimal, y lo que hago es poner las partes del vector. Entonces sería A, que en este caso A sería la parte entera del principio, que en este ejemplo sería 27. Luego sería minutos, que sería este minutos con la función predeterminada floor, que es la que me hace que me quede el 19 limpio, para que me queden los 19 minutos. Y luego la variable segundos, que es la que acabo aquí de hallar, multiplicando por 60. Ahora, con print lo que hago es arrojar el valor del ángulo en decimales, en formato decimal. Entonces con print yo arrojo otra vez el valor del ángulo que había ingresado el usuario, vuelvo y lo arrojo, pero esta vez uniendo cada una de las variables, como para así cerciorarme de que se está leyendo bien. Luego con this lo que hago es ya arrojar el ángulo, el ángulo en notación sexagesimal. Ya en la parte de cómo el usuario mete los datos al programa y cómo el programa le arroja los resultados. Entonces acá nos pide el programa que ingrese el ángulo en notación decimal. Entonces en este caso sería 27.3265. Aquí se le hunde Enter. Entonces el programa pide que ingrese la parte entera del ángulo. En este caso la parte entera del ángulo sería 27. Enter. Ahora el programa nos pide que ingrese los dos primeros números decimales. En este caso sería 32.
Luego el programa pide ingrese los dos últimos números decimales, que sería 65. Aquí le hundimos Enter y de una me arroja que el ángulo de notación decimal es 27,3265. Ahora, el ángulo de notación sexagesimal es, o sea, notación sexagesimal donde el primer valor es grados, el segundo valor es minutos y el tercer valor es segundos. Entonces acá, en esta notación tenemos que es 27 grados, 19 minutos y 35,4 segundos. Listo, ahorita el siguiente ejercicio es con manejo de matrices, donde piden que seleccionemos dos matrices de números reales, A y B, de orden 4×4 y con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación, suma, resta y multiplicación. Listo, entonces acá en la parte de programación por medio de print hacemos que el programa muestre que se tienen las dos siguientes variables, que son 4×4, y acá pues por medio del formato que pide el programa mostramos las dos variables, las dos matrices, matriz A y matriz B. Podemos observar que son 4 filas y 4 columnas, o sea 4×4. Por medio de this pues hacemos que muestre al usuario cuáles son esas matrices, cuál es la matriz A y cuál es la matriz B. Entonces ahora lo que hacemos es asignar una variable n y por medio de input pedimos que el programa le diga al usuario que seleccione una de las siguientes tres opciones. Esas son: si oprime 1, el programa suma las dos matrices; si oprime 2, el programa resta las dos matrices; y si oprime 3, el programa multiplica las dos matrices. Aquí asignamos la sentencia if, que lo que hace es que el programa elija qué operación hacer con respecto a los datos que ha metido el usuario al programa. Entonces, suponiendo, si el usuario pone la opción 1, que es sumar, entonces él va a leer, el programa lee if n igual a 1 y se mete de 1 acá. Entonces hace esta operación y por medio de this muestra los resultados. En caso de que, un ejemplo, el usuario oprime la opción 3, entonces el programa lee acá, ve que es 1, entonces no entra a hacer este ejercicio; lee acá, ve que es 2, no entra a hacer ejercicio; lee acá, ve que es 3 y ahí sí entra a hacer este ejercicio. Entonces acá, como queremos sumar, entonces suponiendo que le hundió la opción 1, entonces entra a la parte suma. Entonces dice que C, que es la variable que voy a asignar al resultado de las dos sumas, y dice que es igual a la suma de las dos matrices, de la matriz A más la matriz B. Por medio de this mostramos pues que es una suma, y por medio de this llamamos la variable C para que lo arroje como resultado del programa y el usuario pueda ver el resultado de la suma de las dos matrices. Lo mismo se hace con si oprime la opción 2, aquí simplemente se cambia que es una resta, y lo mismo si oprime la opción 3, simplemente se cambia que es una multiplicación, y asignamos nombres a cada variable, si es suma C, si es resta D y si es multiplicación E, y por medio de this arrojamos los resultados. ¿Y cómo el usuario va a entender el programa? Entonces aquí podemos observar que el programa de una vez le arroja las dos matrices y dice, por medio de print, como ha mencionado antes, muestra: se tienen las dos siguientes matrices 4×4. Entonces aquí el usuario ve las dos matrices. Entonces aquí le dan un menú de opciones. Entonces le dice: seleccione 1 si quiere sumar, seleccione 2 si quiere restar y seleccione 3 si quiere multiplicar. Entonces acá nosotros le hundimos 1 y podemos observar que de una vez arroja la suma de esas dos matrices. Listo. Ahora, suponiendo que el usuario quiere restar las dos matrices, entonces el usuario mete al programa la opción 2, le hunde Enter y de una vez le arroja la resta de las dos matrices. Y por último, el usuario, pues suponiendo que desee multiplicar las dos matrices, se le hunde la opción, aquí se le hunde la opción 2, se le hunde la opción 3, se le hundimos Enter y de una arroja la multiplicación de las dos matrices. A este programa creo yo que se le debería aplicar una sentencia for para poder que el programa se reinicie cada vez que yo quiera dar una opción y no tengamos que volver a cerrar el programa y volverlo a abrir para querer sumar, restar y multiplicar. Simplemente con la variable for usted le hunde 1, él suma,
vuelve y da otra vez el menú, 2, el resta, vuelve y da otra vez el menú, 3, el multiplica. Bueno, ya el siguiente punto es de manejo de funciones predefinidas. Entonces dice, consulte 3 funciones predefinidas en MATLAB o el SILAB para el manejo matemático y realice un ejemplo con cada una de ellas donde se evidencie su aplicación. Bueno, en el ejercicio de los ángulos decimales pasarlos a sexagesimales, pudimos observar que usamos la función predeterminada floor para poder que nos acercara al número entero inferior. Ahora acá vamos a utilizar otras funciones predeterminadas como es la función sqrt, que es la que saca raíz. Entonces acá para poder hacer la programación asignamos una variable n por medio de input, pedimos al usuario que ingrese el valor al que le desea sacar la raíz cuadrada. Entonces acá simplemente ponemos una variable que le ponemos el nombre raíz, le ponemos igual y ponemos la función predeterminada sqrt, entre paréntesis ponemos el valor que ingresó el usuario, que en este caso es n. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que el valor que ingrese el usuario le va a sacar la raíz cuadrada. Entonces acá por medio de print el programa arroja el resultado de la raíz cuadrada. Entonces nos dice la raíz cuadrada del número que ingresó es, aquí ponemos porcentaje de f porque puede ser un número flotante, o sea un número que puede ser decimal, y aquí afuera de las comillas ponemos coma raíz, o sea que esta f es producto de esta función llamada raíz. Listo, ahora cómo el usuario va a interpretar el programa. Entonces aquí el programa de una vez le pide ingrese el valor al que le desea sacar la raíz cuadrada. Entonces un ejemplo, pongamos 16, entonces acá le hundimos enter y el programa de una vez le arroja el resultado. Entonces le dice pues acá se cortó, pero dice pues la raíz cuadrada del número que usted puso es 4. Aquí podemos observar que es 4. Vamos a mirar, aquí se corrió. Entonces sí, la raíz cuadrada del número que ingresó es 4. Entonces acá reiniciamos el programa y si ponemos 4 nos aparece la raíz cuadrada que es 2 y así sucesivamente con cualquier valor que queramos enunciar. Bueno, otra función predeterminada pues es más y min. En este caso ya la utilicé para pues por 2 valores que se ingresen el programa tiene que identificar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces acá asignamos una variable n por medio de input, pedimos al usuario que ingrese un valor, por medio de m, la otra variable m, por medio de input pedimos al usuario que ingrese el segundo valor. Aquí aplicamos la ecuación a es igual al máximo entre n y m, o sea, aquí me estoy diciendo que me muestre el valor máximo entre n y m, y b que es el mínimo entre n y m, y por medio de print pues arrojamos los valores. Entonces dice el valor máximo es y, porque es un número entero el que vamos a ingresar, entonces acá me está diciendo que esta a es de este y acá el valor mínimo porcentaje de i porque es un valor entero, y acá b pues porque es para esta función, b porque es el mínimo, y acá tenemos un salto de línea que se ve con /n. Listo, entonces ¿cómo se va a interpretar esto? Entonces el programa pide al usuario que ingrese un valor. Entonces acá supongamos que ingresamos el número 45, un ejemplo, y acá dice ingrese el segundo valor y ponemos por ejemplo 78. Entonces acá el programa arroja los siguientes resultados. El valor máximo es 78. Podemos observar que el máximo es 78 y el valor mínimo es 45 y podemos observar que el mínimo es 45. Entonces este es el ejemplo de cómo se usan funciones predeterminadas. La función predeterminada para sacar raíz, la función predeterminada para identificar los máximos y los mínimos, y también utilizamos la función predeterminada para aproximar al entero inferior. Listo, ya como último punto, la guía de actividades pide que realicemos el siguiente programa. Un programa que genere 3 números aleatorios entre 1 y un límite superior. Esos 3 números deben imprimirlos ordenados en forma ascendente o descendente. Tanto el límite superior como el orden ascendente o descendente lo establece el usuario.
Listo, entonces para la parte de programación, primero asignamos la variable n, por medio de input pedimos al usuario que ingrese el número superior. O sea, esta n lo que es que el número superior que va a ingresar el usuario, en este caso el número superior es el número máximo, el rango máximo para que dé los números aleatorios. Abrimos un ciclo for donde i va de 1 a 3, o sea, como vamos a arrojar 3 números aleatorios, entonces por eso va este 3 acá. Y por medio de la siguiente fórmula, 1 más fits ram por n menos 1 más 1, pues hacemos que genere los números aleatorios. En este caso 1 es el límite inferior, el límite inferior, o sea, los números aleatorios los va a generar a partir de 1. Aquí ran, que es el que da los números aleatorios, y acá tenemos n, que es el número máximo, que entonces en este caso sería de 1 a n. Un ejemplo, acá meten 100, entonces los números aleatorios los va a generar de 1 a 100. Aquí menos 1, que sería el límite inferior, más 1. A esto lo igualamos a un vector, porque lo que vamos a hacer es que va a generar un vector aleatorio. Entonces acá en, que es para cerrar el ciclo for. Entonces acá por medio de div disparamos el vector. Entonces un ejemplo, acá va de 1 a 3, entonces yo pongo por lo menos 10. Entonces el programa me arroja 3 números aleatorios entre 1 y 10. Puede ser 3, 7 y 8, un ejemplo. Entonces ahora el programa lo que va a hacer, por medio de este código, lo que hacemos es que el programa genere como un menú. Entonces primero, ¿de qué manera desea organizar los números? Entonces marque 1 si quiere que lo muestre de manera ascendente, o marque 2 si quiere que lo muestre de manera descendente. Entonces acá tenemos el indicativo if, que por medio de lo que marque el usuario, en este caso si es 1 o si es 2, él entra y desarrolla cada uno de estos ejercicios, 1 o en este caso si es 2. Entonces estamos diciendo por lo menos que si es 1, él quiere que lo organice de forma ascendente. Entonces acá abrimos un ciclo for donde i es igual de 1 a 3. Abrimos un segundo ciclo for donde j es igual de i a 3. Entonces acá abrimos otro ciclo if y decimos que si el vector en el lugar i es mayor al vector en el lugar j, entonces lo que hacemos es que por medio de esta auxiliar, hacemos que se cambie en el orden. Entonces auxiliar es igual a bi, entonces bi es igual a bj y bj es igual a auxiliar. O sea, por medio de este auxiliar lo que hacemos es que si bi es mayor, por medio de este auxiliar ya esta posición no la va a ocupar bi sino bj, o sea, el vector en el lugar j. Entonces acá cerramos y por medio de this pues arrojamos el valor de los números aleatorios, y ya aquí como el usuario puso 1, el programa realiza este ejercicio y de una vez lo arroja en orden ascendente, o sea, de menor a mayor. Ahora en el caso 2, que el usuario ponga la opción 2, entonces acá ponemos la opción else. Entonces ponemos que si a es igual a 2, o sea que si a, que es el valor que ingresó el usuario, es igual a 2, porque acá vemos que a va a tomar el valor que ingrese el usuario 1, 2, entonces si a es igual a 2, hacemos el mismo procedimiento que hicimos para cuando a es igual a 1. Lo único que hacemos es cambiar aquí el signo, que si bi es menor a bj, entonces por medio de este procedimiento y el auxiliar se cambia el orden de estos, de manera tal que quede ubicado de manera descendente. Entonces acá por medio de this hacemos que el programa arroje el vector de manera descendente. Listo, ahora la manera en que el usuario va a manejar el programa. Entonces aquí abrimos el programa y el programa pide que ingrese el número superior, o sea, va a arrojar números aleatorios de 1 a un número superior. Entonces en este caso el usuario, un ejemplo, quiere que el número superior sea 100. Entonces ahí de una vez el programa le arrojó los números aleatorios, que en este caso sería 22, 76 y 1. Podemos observar que no es ni menor a 1, porque nosotros en la programación pusimos que tenía que ir de 1 a 100. Entonces no es ni menor a 1 ni mayor a 100. Ahora, el programa muestra aquí
el menú de opciones. Entonces, ¿de qué manera desea organizar los números? Marque 1 si quiere que sea ascendente o marque 2 si quiere que sea descendente. Entonces, un ejemplo, ponemos que nosotros lo queremos acomodar de manera ascendente, entonces le hundimos 1 y el programa de una vez arroja ese valor de manera ascendente. Entonces, sería primero 1, 22 y 76. Listo. Ahora, aquí me arrojo pues estos números, pues porque yo tengo aquí, como por decir así, en el blog de notas, tengo abierto todos los programas que nos pidieron hacer para la tarea. Pero en caso de que lo desarrolle el programa solo sin tener abierto en el blog de notas los demás programas, obviamente leemos mal. Ahora voy a hacer el ejemplo para ubicarlos de manera descendente. Listo, entonces ahora el programa me pide otra vez que ingrese un número superior, va a volver a ser 100. Ahora me arroja los números aleatorios, como puede ver no es lo mismo que los anteriores porque pues obviamente son aleatorios. Ahora otra vez el menú, y en este caso queremos organizarlo de manera descendente, le hundimos 2 y podemos observar que va de mayor a menor. Listo, entonces eso sería todo lo que solicita la guía de actividades y rúbrica. Pido disculpas por lo extendido del video, pero pues los programas que había que desarrollar tienen su complejidad a la hora de explicarlos. Le agradezco su atención y hasta luego.